¡Despierta, cabrón! ¡Aún así te cargó la chingada! Ustedes se los cargó la chingada, ¿saben con quién se metieron, cabrones? Ahora sí ya van a estar muertos. ¡Cállate, cabrón! Ve cómo te tenemos. Estás amanateado, estás todo golpeado, estás todo madreado. Y todavía te pones con esos pinches huevos, cabrón. Así es, cabrón. Mejor bájale, que tenemos de los huevos. Si sigues con esto, te vas a morir, cabrón. Hijos de la chingada, no saben con quién se están metiendo. No, cabrón. Los que no saben con quién se metieron son ustedes. Tú y tus pinches hermanitos. Pinches carnalitos, Guzmán. Ahora dime, cabrón, ¿dónde están tus hermanos? El Daniel y el Rutilio. ¿Y yo qué chingado sé? ¿Me viste cara de niñera o qué? ¿Quién más si no tú? Hace más de un año que no se sabe nada de esos cabrones. Desde que mataron a Agustín Maldonado, la DEA le sigue los pasos y el patrón también. A ver, ¿y yo qué tengo que ver en esto, cabrones? Ya sabes que pagan justo por pecadores. ¿Hablas ahorita o te mueres, cabrón? Pues no diré nada, porque no sé dónde chingados están. No quiere cantar nada este cabrón. A lo mejor tiene razón. Él no sabe nada. No, pues quien nos dijo, a lo mejor les quedó corto. Pues dicen que los Guzmán son muy cabroncitos. Ni te imaginas, cabrón. Desearán no haber nacido. Cállate, cabrón. Estás solo y estás atado. ¿Cómo le piensas hacer? ¡Tú nos chingarás! Él no, pero yo sí, cabrones. ¡Párate, carnal! Ven, hay que darles en la madre. ¡Vamos, cabrones, vámonos! Maldita sea. Estos cabrones ya se los pelaron. No te preocupes, luego les damos en la madre. Pero dime, ¿tú qué haces aquí? Sí, a mí también me da gusto verte. Gracias por salvarme la vida, hermano. No, pero ya en serio, gracias. Pero dime, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está Rutilio? Mira, Rutilio nos traicionó. ¿Qué dices? ¿Pero cómo? Hace un año que le dimos en la madre a Agustín Maldonado. Nos tuvimos que pelar para Texas, allá con el Topo. Y ahí fue cuando empezó a comportarse muy raro. ¿Pero por qué? Mira, yo creo que se volvió loco por la pérdida de Lucrecia. Ya después dejó de contestarme los mensajes. Poco tiempo después me enteré que se fue con la competencia. Pinche Rutilio. Pero si estaba con nosotros. Pues ya ves, la gente cambia, carnal. ¿Y ahora qué haremos? Pues nada, seguir adelante. El que Rutilio no esté ya con nosotros no significa nada, ni que tengamos que dejar de hacer nuestras cosas. Tienes razón, carnal. Ahora lo que me preocupa es esconderme por un tiempo. Un mendigo agente de la DEA me está siguiendo los pasos y si me agarran, ahí sí ya valió madre. ¿Y cómo sabías que me tenían aquí? Carnal, soy un Guzmán. Lo que sí no sé es quiénes eran esos cabrones. Eran gente de Ismael García. Ah, ya me imagino. Ha de estar que se lo carga la chingada por todos los business que el Rutilio y yo le tumbamos. Ni que lo digas. Ese compa no se quedará con los brazos cruzados. Y menos ahora que sabe que estás de regreso. Bueno, pues vámonos, que ya me anda por ver a la familia. ¿Sabes qué, carnal? Me da mucho gusto verte y que me hayas salvado la vida. Lo que sea por mi carnalito, que no. Ahora vámonos, antes de que regresen esos cabrones. Apenas puedo creerlo. Son una bola de inútiles. ¿Cómo se les pudo haber escapado Manuel Guzmán? Ya se lo dije, patrón. Lo teníamos en las manos, pero nos llegó la otra mano. ¿Qué? ¿Rutilio? No, patrón. Daniel Guzmán. Un solo hombre. ¿Y no pudieron darle piso? No lo esperábamos, patrón. Y además nos sorprendieron con un cuerno de chivo. Ahora lo raro es dónde está el otro Guzmán, si siempre andan juntos. Pues quién sabe. Si no nos pelamos de ahí, en estos momentos estuviéramos muertos.
Me lleva la chingada. Ahora con la llegada de los Guzmán, esto viene a complicar las cosas. Pues lo bueno es que ya sabemos que están aquí. Solo falta que usted dé la orden y los aniquilamos. Solos no podrán. Quiero que le avises a Rafael y a Judith que vengan a verme. Los necesitamos. ¿Qué? ¿A poco no confía en nosotros, patrón? La verdad, no. Está bien, patrón. Yo me encargo de llevar su recado a Rafael y a Judith. Está bien. Mientras tanto, no bajen la guardia. Bueno, pues eso espero. ¿A poco sí muy cabrones los Guzmán? No es para tanto. A esos cabrones también les dan las balas. No están tan seguros. Esos compas son de cuidado. Parece que al tal Guzmán se lo tragó la tierra. Sí, es muy astuto, pero no podemos bajar la guardia. Estamos a unos pasos para dar con él. ¿Y qué haremos, agente Ramírez, una vez que demos con su paradero? Apresarlo y llevarlo a Estados Unidos para que le den la condena que merece. ¿Y su hermano Rutilio? No, a ella lo tienen ubicado, la DEA. Ellos se encargan de él. Una vez que lo capturemos, ¿cuál sería la pena para Daniel Guzmán? La pena máxima. Eso no puede estar libres así nomás y salir con la de ellos. Está bien, agente Ramírez. Patrón, ¿qué fue lo que le pasó? Gaspar, no hagas preguntas tontas y trae algo para curar a mi hermano. Joven Daniel, qué gusto verlo de nuevo. ¿Y Rutilio? Isaura, hagan lo que les digo, ya después platicamos. Sobrinos, ¿pero qué te pasó, Manuel? El cabrón de Ismael García me tenía secuestrado. Si no fuera por mi hermano, yo estaría muerto. Daniel, qué gusto verte. Ya me imaginaba yo que algo le había pasado a Manuel, porque desde ayer perdimos comunicación con él. Ahora lo importante es ver qué podemos hacer porque Ismael no se va a quedar con los brazos cruzados. Bueno, lo importante es que está bien Manuel, pero dime, ¿dónde está Rutilio? No, tío, ya mejor ni pregunte. Ese cabrón no debería de llevar el apellido Guzmán. No me digas eso. A ver, pásame su número para hablar con él. Ya no es necesario, tío. Ese vale ya no está de nuestro lado. Además, quién sabe por qué rumbos ande. No sabes cómo me duele eso. Aunque sea mi sobrino, tiene que pagar el cabrón. No creo que sea necesario. Ya el karma se encargará de eso. Además, tenemos cosas importantes que resolver aquí. ¿Por qué dices eso, sobrino? Apenas llegué y ya está alborotado todo el pinche cochinero. Daniel tiene razón. Mejor hay que ocuparnos de lo que sí es importante. Y hablando de eso, ¿qué razón me tienen de Emma? No, carnal. Ya sabes que esa mujer es de pocas pulgas. Ya ha estado muy mal. Sí, sobrino. Yo que tú mejor le avisaba que ya estás aquí. No, no quiero que se sepa. La quiero proteger de todo este pinche desmadre. Eso lo decido yo. Emma, ¿qué haces aquí? Pues qué más, buscándote, cabrón. Bueno, creo que yo mejor me voy a que le curen las heridas a Manuel. Está bien, cuñadita. Solamente te encargo a mi hermano que no me lo maltrates. No te preocupes, solo será por un rato. ¿Cuándo llegaste? Voy llegando, pero al parecer ya estoy cargado de problemas. Mira, Daniel, las cosas están muy feas acá por el cambio de gobierno. ¿A qué te refieres? Sus cabezas serán el mejor trofeo para el gobierno de los Estados Unidos. José, la chingada. Después de todo lo que hicimos por ellos, ¿ahora nos quieren voltear la moneda?
Mira, Daniel, lo mejor es que huyas del país por un buen tiempo, porque además del gobierno, Ismael García los quiere muertos. Sí, eso ya lo sé. Me imagino que él tuvo que ver cómo está Manuel, ¿verdad? Sí, así es. Vámonos del país, mi amor, solo en lo que se calman las cosas. No, no puedo irme. Tengo que arreglar este pedo. Y quiero que te escondas muy bien lo que pasa todo este pinche desmadre. Eso sí que no, ya es suficiente y no pienso perderte otra vez. ¿No hay nada que te haga cambiar de opinión? No, mira, ven, te lo voy a demostrar. A ver, Manuel, dime ahora sí, ¿qué fue lo que pasó con Rutilio? No, tío. Pues, ¿qué le puedo decir? Que nos traicionó. Se fue con la competencia. Apenas si lo puedo creer. Ya ni te agüites, tío. Mejor hay que ponernos más trucha con el Ismael. Ese compa nos declarará la guerra. ¿Y cómo fue que te agarraron? Fue cerca de aquí. Ahí fue donde me emboscaron. Entonces esto quiere decir que quizá ya sepa nuestra ubicación. Me temo que sí. A ver si con la llegada de Daniel no se complican las cosas. A ver, tío. Aquí las cosas ya se complicaron. El gobierno de los Estados Unidos está detrás de nosotros. Y el de aquí, ni se diga. Y el Ismael, cómo chinga que nos quiere ver muertos. Pues hay que estar bien truchas, porque aquí va a correr mucha sangre. Ándale, vamos para que te curen. ¿Pero qué me citaron aquí? De seguro no es para nada bueno. A ver, Guillermo, suelta la sopa. ¿Para qué te mandó Ismael? Mira, Daniel Guzmán pronto estará aquí y mi patrón quiere que unamos fuerzas para acabar con él. Piénsenlo. Les conviene. Si nos chingamos a los Guzmán, el camino queda libre. Y así el negocio quedaría en manos del patrón y de ustedes también. Pues es bastante tentadora la oferta. Sí, pero esos Guzmán juntos son un peligro. Esa es la buena noticia. ¿A qué te refieres? Solo está Manuel y Daniel Guzmán. ¿Y Rutilio? No se sabe nada de ese compa y sería mejor dejarlo así. Sí, piénsenlo. Son solo 2 Guzmán. Están vulnerables. ¿Se olvidan de General Guzmán? El viejo ese que nos dura. Bueno, ¿le entran o no? Dile a tu patrón que mañana lo visitamos y finiquitamos este trato. Al patrón le dará gusto saber esto. Maldita sea. ¿Nada? Yo no estaría tan seguro, agente Ramírez. A ver, capitán, ¿por qué lo dice? Tengo un contacto que conoce a Ismael García. A ver, ¿y a eso a mí qué, capitán? Estamos tras los Guzmán. ¿Y a mí los Garcías qué? ¿Qué no entiende, agente Ramírez? ¿Entender qué? Ismael García es uno de los capos más buscados de México y por ende enemigo de los Guzmán. ¿Y eso? ¿En qué nos beneficia? Ellos están más enterados de sus paraderos que nosotros y logré hacer que Ismael García nos reciba. Oye, capitán, ¿y eso no es peligroso? ¿Quieres dar con el cabrón de Daniel? ¿Sí o no? Sí, claro, pero con esa gente no se juega. El que no arriesga, no gana, agente Ramírez. Tiene razón, Capi. Vamos con Ismael. Oye, Gaspar, como que todo está muy misterioso, ¿no crees? ¿Por qué lo dices, Isaura? Pues ahora con la llegada del señor Daniel, solo y sin Rutilio, que no quieran decir nada, está muy raro. Pues mire, Isaura, a mí también me sorprende que el patrón Rutilio no está aquí. Es mejor no preguntar. Pues yo creo que es mejor saber. Los patrones tienen muchos enemigos y es mejor saber qué pasa. ¿Y eso? ¿Por qué lo dices? Pues es mejor saber qué tal que se armen los moquetazos. Y si vienen por ellos, así ya sabe uno y salimos corriendo. Mira, si eso llegara a pasar, aunque no creo, es mejor enfrentar al enemigo. Ay, sí. Ni modo que me los surte cazuelazos. Con lo que sea, mujer, hay que darles. Así. Tu gente ya me informó lo que planeaste y me agrada la idea.
Bueno, entonces cuento con ustedes para deshacernos de una buena vez de los hermanos Guzmán. ¿Y qué vamos a ganar nosotros? Mira, Judith, nos conviene que los Guzmán caigan. Y si eso pasa, el mercado se divide en dos, ustedes y yo. Me parece perfecto, Ismael. Patrón, me buscan 2 policías. ¿Qué significa esto, Ismael? ¿Acaso es una trampa? Tranquilos, tranquilos. Yo los cité aquí. ¿Y para qué? Según sé, están detrás de esos cabrones. Y si les decimos su paradero, ellos pueden hacer el trabajo sucio por nosotros. Entonces, ¿para qué nos quieren nosotros? No entiendo. Miren, si ellos los chingan, mejor para nosotros. Y si no, ellos son policías y podría salir peor. Si no se soluciona nada, o en caso que nos quieran chingar, los matamos. Viéndolo de esa manera, el señor Ismael tiene razón. Roger, haz pasar a los policías. Enseguida, patrón. Pasen, señores. Perdón, señor García. Pensé que esta cita iba a ser privada. No te apures, agente. Son de mi entera confianza. Además, no estás en posición de poner condiciones. Tenemos un trato. Mira, Ramírez, así se harán las cosas. Y si no, vete despidiendo de este mundo, cabrón. Tranquilo, señor García. Las cosas se harán a su manera. Tenemos un trato. Entonces, dile a este gabacho que guarde su arma. Bien, lo haré. Y bien, García, ¿cómo demonios cree que lo vamos a ayudar si no sabemos dónde están los Guzmán? Ahí es donde entramos nosotros, señores. ¿A qué se refieren? Ayer que tus hombres fueron a vernos, se nos ocurrió un plan para tener en nuestras manos a los Guzmán. ¿De qué hablan? Habla ya. Está bien, este es el plan. Y tío, ya le digo, la estancia aquí será breve. Ya sabes, mijo, estas putatas, donde quiera. Hey, carnal, ¿a dónde vas? Pues a trabajar, hermano, ¿qué más? A ver, sobrino, ¿estás viendo cómo está la situación y piensas salirte solo? Tenemos compromisos, tío. Está bien, pero creo que es mejor que mandes a alguien de los muchachos. A ver, carnal, yo sé que tienes la DEA detrás de ti, pero la vida sigue. A ver, no le hables hacia Daniel. Déjalo, tío. Manuel tiene razón. Pero mira, ¿sabes qué? Vamos haciendo una cosa. Vamos a llevar eso, pero nosotros vamos contigo. Está bien, por mí no hay problema. ¿Y qué dijeron? ¿Nos vamos y la vieja? No, cabrones, yo voy con ustedes. Emma, ya te dije que no te quiero ver involucrada en esto. Y yo ya te dije que me mandó sola, así que ahí verás. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Solo te pido que me hagas caso en todo, porque no sabemos qué pedo en este business. Ya todo esto, Manuel, ¿para quién es la entrega? No lo sé, es un cliente nuevo. ¿Qué? ¿Cómo que nuevo? ¿Estás pendejo o qué, carnal? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pendejeas? ¿Estás viendo que nos buscan para chingarnos y te pones a vender merca a gente nueva? Ya pedí informes sobre el contacto. Me dijeron que es muy seguro. Ya deja tu delirio de persecución. No todo se trata de ti y de Rutilio. ¿Sabes qué? A lo mejor tienes razón, cabrón. Ando todo paniqueado. Ah, bueno, vamos. Patrón, ¿voy con ustedes? No, Gaspar, tú te quedas a cuidar la casa. Cualquier cosa nos avisas. Está bueno. Vámonos. En cuanto lleguen estos cabrones, abrimos fuego. No, los quiero vivos. ¿Para qué? Si de todas formas se van a pudrir en la cárcel. Capitán, obedezca y siga mis órdenes. Está bien, agente Ramírez. Se hará como usted quiera. Ah, y otra cosa. Aquí está muy alerta. Yo no confío en estos cabrones. Muchachos, pónganse listos. En cuanto vean a los Guzmán, si estos policías no pueden, tiran a matar. ¿Y si nos adelantamos y le tiramos a lo que se mueva? Roger tiene razón. Mejor vamos a despacharlos de una vez. Mira que no es mala tu idea. Si nos chingamos a Rafael y a Judith, el patrón quedaría muy feliz. Exacto. Imagínate lo contento que se pondría.
Deja tú lo contento. La nota que nos daría por chingar a estos cabrones. Está bueno, cabrones. Entonces póngase trucha. Es nuestro momento. Hermano, ¿tú confías de alguien de los de aquí? Claro que no, hermana. Por eso en cuanto lleguen los Guzmán, nos largamos y que se maten solos. Bueno, eso me parece bien, pero en el trayecto nos llevábamos a 2 que 3 entre las patas. Eres bien cabrona, hermana. No me hagas mucho caso, carnal. Pero todo este desmadre se mira muy raro. Daniel tiene razón, sobrino. Esto no me da buena espina. Yo me bajaré e iré por atrás. Yo les cuido las espaldas. Está bien. Pero Emma, cuídate mucho. Aunque no lleve el apellido Guzmán, soy más cabrona que bonita. La hacen mucho de pedo. Aquí no hay nada. Estos cabrones tienen pacto con el diablo. Ni un pinche rasguño le hacemos. Vamos por esos hijos de la chingada de una vez. No, espera. No sabemos si traen armas. ¡Esto es una trampa! ¡Ya cállense! ¡Dejen de pelear y salen! ¡Dispare, capitán! No nos dejaron ir a estos cabrones. Agente Ramírez, esos cabrones vienen bien armados. Si no los matamos, los matan. Está bien, haga lo que tenga que hacer para proteger su vida. ¡No te cubro! ¡Vámonos, cabrones! ¡Estos vienen con todo! ¡Al patrón no le gustará esto! ¡Quietos o se mueren! Desgraciada, ahora tú nos vas a servir de mucho. Desgraciados, déjenmelo, mi marido los va a matar. Cállate, él no hará nada. Si no te quieres morir. ¡Camínale, cabrona! ¡Vámonos! ¡Emma, no! ¡Se la llevaron! Tranquilo, sobrino. Si vas tras ellos, te van a matar. ¿Qué? ¿No vio que se la llevaron? ¡Una chingada, que hagas caso! ¡Calmados! A Emma no le van a hacer daño. A los que quieren es a nosotros, a los Guzmán. ¿Viste? Estos cabrones traen hasta granadas. ¡Larguémonos de aquí! Tienes razón, hermana. ¡Vámonos antes de que nos den a la madre! ¡Están avanzados, Guzmán! ¡Los tenemos rodeados! ¡Me lleva la chingada! ¡Para acabar a los médicos gringos! ¡Ven a copelarnos! Después nos encargamos de esos cabrones. ¡Vámonos! ¡Haz caso, Daniel! ¡Chingada madre! ¡Maldita sea! Se nos escaparon. Y para colmo, la gente de Ismael nos traicionó. Yo alcancé a ver que se va una mujer prisionera. ¿Quién era ella? Se llama Emma, la esposa de Daniel Guzmán.
Entonces tenemos que ir otra vez con García. Su gente la tiene y de seguro la van a utilizar. Mira, agente Ramírez, esta gente ya nos traicionó. A lo mejor ahora que vayamos, no corramos con la misma suerte que la vez pasada. Entonces, ¿qué haremos? ¿Lo dejamos así nomás? Tenemos que pensar en algo más. ¡Maldita sea! ¡Me lleva la chingada! ¿Qué pasó? ¿Los mataron? No, patrón. ¡Imbéciles! ¿Cómo que fallaron? ¿Y qué pasó con los demás? Los policías y los hermanos Palma. No sé qué pasó con ellos. Iban bien armados. Hasta granadas traían, señor. ¡Malditos! Pero acaban de firmar su sentencia de muerte. Pero le traemos un regalo, señor. ¿Un regalo? Nada más le tenemos ahí guardadita a Emma, la esposa de Daniel Guzmán. Mira nada más. Tenemos aquí a la mismísima señora de Guzmán. Esta guerra, patrón, la tenemos ganada. Los Guzmán lo único que encontrarán es una muerte segura cuando vengan por ella. Llévenme con ella, la quiero ver. ¡Hijos de la chingada! Te lo dije, no podíamos confiar en la gente de Ismael, y menos en los policías. Tranquila, hermana. Ya encontraremos la forma de vengar esta situación. Esto no se quedará así. Y esos Guzmán tienen que morir. Son un peligro para nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Ya, carnal. Tranquilo. ¿Tranquilo? Esos cabrones tienen a mi vieja. Tranquilo, sobrino. Por el momento no le van a hacer nada. Ella es un boleto seguro para intercambiarla por nosotros. Mi tío tiene razón. Así es, Isaura. Dios mío, ¿y ahora qué haremos? Patrones, estoy con ustedes para lo que sea. Gracias a los dos. Isaura, dile a toda la gente que refuercen la seguridad de la casa. Sí, señor, como usted ordene. Y tú, Gaspar, revisa que todos estén bien armados. Sí, patrón, como usted diga. Retírense. Me lleva la chingada. Eso es lo que no quería. Pues ni modo, hermano, pero ya sabes cómo es la cuñada de terca. Y todo es por tu culpa. Si no hubieras agarrado esa chamba, no estaríamos en esta situación. Mira, Daniel, Emma ya sabía lo que se arriesgaba si iba con nosotros. Así de que no echemos culpas. Ya lo sé, tío. Solo que si le pasa algo jamás me lo perdonaría. Por eso todos estos años la he mantenido al margen de todo esto, de todo este pinche cochinero. Mira, carnal, te prometo que haremos todo lo posible por ir por tu mujer. Y haremos que el cabrón de Ismael pague por todas las que nos ha hecho. Esos policías y los hermanos Palma se aliaron para darnos piso. Pero la pagarán caro los cabrones. Lo que ellos no saben es que ya están muertos. Con los Guzmán nadie se mete. Bueno. ¿Qué tal, Daniel Guzmán? ¿Sabes? Yo tengo algo de tu propiedad. Mira, Ismael, escúchame muy bien. Si le tocas un solo pelo a mi esposa, te arrepentirás de haber nacido, cabrón. Cállate y escucha, cabrón. Tú no estás en posición de pedir nada. Aquí yo tengo todo el control. Hijo de la chingada, te voy a matar. Mejor le vas bajando, cabrón. Si no quieres recibir a tu esposa en pedazos. ¿Qué es lo que quieres? Te tengo 2 encomiendas. Si es que la quieres recibir con vida. ¿A qué te refieres? Quiero que hagan unos trabajos para mí. Después te entrego a tu esposa sana y salva. ¿Y yo cómo puedo confiar en ti, cabrón? Escúchame, cabrón. Si no lo haces, ella pasará mejor vida. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Quiero muertos a los hermanos Palma. ¿Y después? Tranquilo, ya lo sabrás. Estaré muy pendiente de las noticias. Bueno. Cabrón. ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que quiere?
Quiere que nos chinguemos a los hermanos Palma. ¿Y qué más? No lo sé. Quieren que les haga unos trabajos y que ya después me entregan a Emma. ¿Y confías en él? No, hermano, pero no me queda de otra. Tengo que ir por los Palma. Iremos contigo. Tío, ese pedo es mío. Ni madres, hermano. Nosotros no te dejaremos solo como Rutilio. Nosotros somos familia. Así es. Los Guzmán estamos para todo, tratándose de la familia. Gracias. Entonces alístense porque salimos inmediatamente por la cabeza de los Palma. Patrón, ¿qué le dijo? ¿Qué más iba a decir? No le queda de otra. No cabe duda, patrón. Usted es un fregón. A ver si se les pega algo. Porque ustedes nomás no dan una. Aprendan a hacer las cosas. Vaya que es un genio, patrón. ¿Y qué hacemos con la vieja? Por lo pronto, manténgala bien encerrada. Ella es nuestro seguro de vida. ¿Podemos divertirnos un rato con ella? Primero es lo primero. Ya que los Guzmán hagan la chamba, los matamos. Y les doy chance de que hagan con ella lo que a ustedes les dé la gana. Ese es mi patrón. No esperaba más de eso de usted. Bueno, pónganse bien truchas, porque hoy las noticias hablarán de la muerte de los hermanos Palma. Bien, muy bien, patrón. Muy, muy bien. ¿Ustedes qué hacen aquí? Nos traicionaron. ¿Y qué nos hará, agente Ramírez? ¿Acaso yo sé que no tiene nada en contra de nosotros? Se les hace poco. Lo que se hizo hace rato, esto era un acto ilícito y esto se paga con la cárcel. ¿Y se acuerdan que ustedes también estuvieron involucrados? Y muy de acuerdo. Cabrones, si lo que quieren es voltearnos, eso no pasará. Mira, gente, mejor lárguese y no se interponga en nuestro camino porque nadie nos va a detener. ¿Ya los tienes, hermano? Listo, hermano, ya los tengo. ¡Mátala! ¡No! ¡Mi hermana! ¿Quién la mató, cabrones? ¡Fui yo, cabrón! ¡Eso te pasa por traicionero! Nosotros solo cumplíamos órdenes de Ismael. ¿Y desde cuándo trabajas para él, cabrón? Hermanos Guzmán, entréguense. Eso será lo mejor para todos. ¿Y qué dijeron? Así de fácil, ¿no? Mejor lárguense. Este no es pedo suyo. Porque si no, también se mueren. Podemos llegar a un acuerdo y así nadie saldrá herido. ¡Hijos de la chingada! ¡Todo esto es su culpa! Daniel Guzmán, entréguense o tiraremos a matar. Agente Ramírez, Ismael García tiene a mi mujer y no me queda hacer otra que lo que el cabrón quiere. Le aseguro que si se entrega, nosotros iremos por su esposa. No digas pendejadas. ¿Tú crees que vamos a confiar en ti? No tenemos por qué mentir. ¡Entréguense, hermanos Guzmán! ¡Ni madres, cabrones! ¡Vámonos! ¡Maldición! ¡Otra vez se nos volvieron a escapar! Hay que dar parte a las autoridades para que vengan por los hermanos Palma. ¿Qué le pasa, agente Ramírez? ¿Por qué esa cara? No entiendo. ¿Cómo les gusta vivir así? Si la muerte es lo único que tienen seguro. Sí, pero la vida a veces no les da otra opción. Ya ve a los Guzmán. ¿Qué pasa con los Guzmán? Ismael García los está obligando a que hagan estas cosas. Si no, matan a su esposa. Esas son estupideces, capitán. Siempre hay opciones para cambiar. ¡Cálmate ya, cabrona! ¡Cállate, cabrón! ¡Te vas a morir! Espero que estos cabrones, por tu bien, hayan hecho lo que les ordené.
Estoy segura que lo harán. Y si no me pones en libertad, te vas a morir, cabrón. ¿En verdad, Emma? ¿Creíste que yo iba a cumplir con mi palabra y que tú saldrías libre de esta? ¿Por qué lo haces, Ismael? Mi familia y mi marido no te han hecho nada. Mira, mujer, en este business no podemos haber muchos chingones. Así es este negocio. Me das lástima. Acabarás muy mal, Ismael García. ¿Y tú crees que me importa lo que digas? Señor, ¿Qué pasó, Roger? en las noticias están que los Guzmán mataron a los hermanos Palma. Es por ajuste de cuentas. ¿Lo ves, Emma? Yo tengo el sartén en la mano. Tu familia hará todo lo que yo les diga. ¿Verdad que te quieren? Disfruta mientras puedas, desgraciado. Esta será la última plática que tengamos, porque tú no volverás a ver la luz del día. Roger, ya sabes a dónde llevarla. Y ya sabes, nomás tú y yo sabemos dónde está. Está bien, patrón. Enseguida me la llevo. Está bien, ¿cómo vas? Mientras yo le hago una llamada a Daniel Guzmán. Este cabrón no habla y estoy que me lleva la chingada. No te preocupes, hermano. Ya en toda la noticia está la ejecución de los Palma. Para estos momentos, Ismael ya debe de saberlo. Patrón, perdone que lo moleste, pero aún no sabe nada de la señora Emma. Nada, Isaura. Y eso me tiene muy mal. Te agradezco que te preocupes por ella. Pues es que yo quiero mucho a la señora y me dolería mucho si le llega a pasar algo. Tranquila, mujer. Emma estará bien. Bueno, Felicidades, Guzmán. Veo que trabajan muy bien en equipo. Con presión, claro. ya hice lo que querías, cabrón. ¿Ahora qué sigue? Pues sí hay algo más que quiero que hagas por mí. Mira, cabrón. Si estás jugando conmigo, te aseguro que te arrepentirás. Hey, tranquilo, Guzmán. Solo te quiero pedir una última cosa y te entrego a tu mujer. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me quites de en medio a los mendigos policías. ¿Qué? ¿Estás loco? Me estás pidiendo que mate a un agente de la DEA. Eso sí está muy cabrón. Creo que la vida de tu esposa lo vale, ¿o que no? Mira, Ismael, si quieres te dejo la plaza y me largo para siempre de aquí. Me llevo toda mi familia. Solo entrégame a mi esposa y no vuelves a saber nada de nosotros, cabrón. ¿Daniel Guzmán tiene miedo de matar a un agente de la DEA? Apenas lo puedo creer. Está bien. Será lo último que haga por ti. Después quiero a mi esposa. Porque si no, te aseguro que el que le dará miedo verme encabronado será a ti. Está bueno. Mañana espero la noticia de que los policías están muertos. No me digas que... Así es. El cabrón de Ismael García quiere que nos chinguemos a los de la DEA. Está loco ese cabrón. Nos vamos a echar a toda una nación encima. Ay, señor, eso es muy peligroso. ¿Por qué no hablan nada más y llegan a algún acuerdo? Isaura, eres un genio. ¿Yo? ¿Por qué, patrón? Sobrino, ¿qué estás pensando? Daniel, no me digas que quieres hacer lo que estoy pensando. Así es. Solo que esta vez tengo que ir solo. Sí, diga. Está bien. Pero espero que no sea una trampa, porque no respeto los acuerdos. ¿Pero qué pasó? Alístate, nos vamos de inmediato. ¿A dónde? ¿Quién era? No preguntes. Confía en mí, te explico en el camino.
Patrón, todo está saliendo como usted quiere. Sí, patrón. Ya acabó usted con los hermanos Palma y ahora siguen los hermanos Guzmán. Y sí, patrón. ¿Qué piensa hacer ahora cuando se quede con toda la plaza? Seguir con mi imperio. Oiga, ¿y no piensa dejarnos algo para nosotros? O sea, algo que podamos manejarlo nosotros. Porque México es mucho para una sola persona, ¿no? ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo crees que uno de ustedes va a poder con un paquete así? Yo también creí eso, patrón. Por los años de servicio, pensé que usted diera la oportunidad de crecer y hacernos sus socios. No digan pendejadas. Ustedes son unos inútiles que solo sirven para recibir órdenes. Ya escucharon al patrón. Mejor pónganse las pilas. ¿Espera alguien, patrón? Sí, son los policías. Háganlos pasar. Pero muévanse. ¿Qué no escucharon al patrón? ¡Muévanse rápido! ¿Y eso que los mandó llamar, patrón? Porque hasta donde yo sé, usted los iba a matar. No te preocupes, Guillermo. Yo sé mi juego. Espero que no hagan nada tonto, Ismael, porque tenemos todo rodeado. No te preocupes, Ramírez. Solo quiero advertirles que los Guzmán acabarán con sus vidas hoy mismo por órdenes mías. No entiendo. ¿Y por qué nos pones sobre aviso? Solo es una trampa para ellos. Los quiero fuera del juego. Y si se los pongo en charola de plata, espero y lo aprovechen. No le prometo que los mataremos. Yo tengo órdenes de llevármelos vivos a Estados Unidos y allá serán juzgados. Como sea, Ramírez. Lo importante es deshacerme de ellos. Supongo que su ayuda no es ya gratis. ¿Qué hay detrás de esa oportuna ayuda? Nada. Solo quiero ver muertos a los Guzmán. Y cuando termine su trabajo, volteen su cara a otro lado. O sea, ¿quiere que nos hagamos tontos con su existencia, García? Exacto. Está bien. Vámonos, capitán. ¿En verdad lo hizo para ayudarlos, patrón? No, ¿cómo crees? Lo que quiero es que se partan la madre entre los dos. Me cargan la chingada. Pues es querías. Eso era de esperarse. El viejo es un hijo de la chingada. Ya lo sé. Siempre hacemos lo que él nos dice. Pero se me hace algo injusto. ¿Pero qué hacemos? Él ya nos dijo que no. Ya lo sé, Roger. ¿Pero acaso quieres ser siempre el gato del patrón? ¿A poco no tienes sueños? Pues claro que los tengo. ¿Pero cómo le hacemos? Hay que matar al viejo. ¿Qué? Piénsalo. Ya que se chinguen a los Guzmán y a los policías, luego nos lo chingamos. Y nos quedamos con todo. ¿Te olvidas de Guillermo? Si le llega a pasar algo al patrón, él sería el sucesor. Pues lo matamos y ya. No lo sé. Es una decisión muy fuerte. Pues no tenemos tiempo. Hay que decidirlo ya. Está bien, lo haré. Ya verás, todo saldrá bien. Seremos los mejores, los grandes señores. Todo mundo nos respetará. Y seremos el cartel más grande y respetado. Pues ahora esperar las noticias que digan que mataron a los Guzmán y a los policías. Y ahí nos chingamos al patrón y a Guillermo. Eso espero. Vamos. Oiga, patrón, ¿no cree que le habló muy duro a los muchachos? Eso a mí me vale madre, Guillermo. Aquí el patrón soy yo. Y tienen que obedecer los cabrones. Bueno, a lo mejor ellos creyeron que ya cuando esté libre la plaza, podrían aspirar a algo mejor. ¿Y tú crees que esos burros podrían ocupar un cargo así? Mejor ni me molestes con eso. Perdón, señor. Además, el poder los volvería locos
Si alguien podría ocupar mi lugar, ese serías tú. Le agradezco, señor. Mira, mejor prepárate, que no tardan en darnos la buena noticia. ¿Y cómo lo piensan hacer? Los métodos no me importan. Solo le dije a los Guzmán que quiero los cuerpos de los policías aquí en mi casa. ¿Y a los policías qué les dijo? Lo mismo. Que se chinguen entre ellos. Aquí están estos cabrones, Ismael. Quiero a mi esposa, cabrón. Vaya, veo que tienen palabra, hermanos Guzmán. Déjate de chingaderas, Ismael. Nosotros ya cumplimos. Ahora tú cumple. Señor, ¿quiere que nos matemos? No, aún no. Esperen mi señal. No hay que confiar en estos cabrones. Claro que no. Abran bien los ojos, porque estos cabrones están planeando algo. Mira, Daniel, ustedes no tienen palabra, pero tienes que saberlo. Tenemos a tu mujer encerrada en un lugar donde tiene muy poco oxígeno. Y si me pasa algo, nunca la encontrarás. ¡Hijo de la chingada! ¡No tienes palabra! ¿Dónde está mi esposa? Solo yo sé dónde está. Y si me pasa algo, nunca lo sabrás. ¡Mátenlos! ¡Salimos como no quiero usted, cabrón! ¿Qué? ¡Ustedes están muertos! Aquí estoy, Ramírez. Tranquilo, tranquilo. Como verás, estoy desarmado. Vaya, que estás desesperado, Guzmán. Así es. La vida de mi mujer es más importante que nada. Y si ustedes me ayudan a encontrarla, me entregaré. No eres tan malo, después de todo. Malo o no, amo a mi mujer. Y yo por ella soy capaz de todo. ¿Sabías que García nos citó en su casa para avisarnos que nos matarían? Me lo imaginé. No se puede confiar en un cabrón como ese. Creo que me equivoqué contigo. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. A lo mejor hubiéramos sido buenos amigos si no hubieras escogido el camino malo. Quizás a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero entonces, ¿qué? ¿Me ayudarán? Está bien, pero tu familia... Con mi familia no, Ramírez. Ya me encargué de que no haya nada en contra de ellos. ¿Y a poco crees que así de fácil se van a borrar todas las chingadas que han hecho? Saliendo de aquí lo puedes checar y verán que están completamente limpios. ¿Y cómo lo hiciste? Digamos que solo cobré unos favores que me debían unas personas importantes. ¿Y por qué no lo hiciste contigo? Porque no me ayudarían con mi mujer. Está bien, Guzmán, te ayudaremos. Y en cuanto esté tu familia a salvo, nos vamos de este país. Sí sabes lo que te espera, ¿verdad? Podría irme en la cárcel. ¿Y aún así no te importa? Ya se los dije. Por mi familia, hago lo que sea. Vámonos. ¡Quieto, cabrón! ¿A dónde crees que vas, cabrón? ¡Gaspar! ¡Órale, que este cabrón se pela! ¡Malditos traidores!
Muchachos, ¿son ustedes? ¡Huyamos de aquí! Ahora sí le servimos, patrón. Sí, usted nomás dice que servimos para nada, ¿eh? Hombre, ¿cómo creen? Les daré una plaza, pero vámonos de aquí. No lo creo, patrón. No se atreverían, cabrones. Ya saben quién soy yo y de lo que soy capaz. Ah, ¿no? Daniel, acércate. No trates de escapar. No digas pendejadas, cabrón. Mi sobrino es hombre de palabra. Está bien. Si mi patrón dice algo, lo va a cumplir. No sé dónde está mi mujer. Emma, mi amor, despierta. Mi amor, veniste por mí. Jamás te dejaría. Mi amor, te amo. Y yo a ti. Vamos, tenemos que irnos de aquí. Ramírez. Estoy listo. ¿Qué? ¿De qué hablan? Mi sobrino es un trato con Ramírez. Todos seremos libres, pero Daniel se va. No, tú sabes que si te vas a Estados Unidos jamás regresarás. Emma, valió la pena. Sé feliz. No, cabrón, no te puedo perder. Por favor, agente, no se lo lleves, mi marido. No, mi amor, no. Estoy listo. He repetido eso toda mi vida. ¿Qué te pasa, cabrón? No tardan en llegar los refuerzos. Huyan. Diré que me dispararon y huyeron. ¿Estás hablando en serio, gringo? ¡A la chingada, cabrones! ¡Antes que me arrepienta! Te debo una, cabrón. Estamos en deuda. Gracias, agente Ramírez. Pocos como usted. Estamos en deuda contigo, cabrón. ¡Lárguense! Antes que me arrepienta. Vámonos. No puedo creer lo que acabo de hacer. Son of a bitch. Corren. Solo están Manuel y Daniel. Perdón. ¿Quién? Tú ya sabes que pagan justo por pecadores. Ya sabes que pagan justos por pecadores. Así que habla o te mueres. Corren. Acción. Ya sabes que pagan justos por pecadores. Habla ahorita o te caes o te matas. ¿Qué dijo? Ahí está ya la Corriendo. Nuestro corna... Ahí mismo. ¿Qué es? ¿Me vas a apuntar los bloopers? Corriendo. ¡Acción! ¡Malditos! Pero acaban de ser... Ay. Te da inseguridad. Corriendo. Siempre firmes. Acción. Ya lo sé. Pero es injusto. Siempre hacemos lo que nos ordena. Corriendo. Acción.
Ya lo sé, pero es algo injusto. Siempre hemos hecho lo que siempre nos ordena. ¿Qué traes? ¿Qué, no tienes sueños? Corriendo. Acción. Roger, siempre vas a estar así. ¿Acaso no siempre tienes? No. Acción. Oiga, patrón, ¿no cree que les habló muy duro a los muchachos? Eso a mí me vale madre, Guillermo. Aquí el que manda soy yo. Que vayan a la fregada, pinche. Corriendo. Acción. ¿Y tú crees que esos burros podrían ocupar un cargo así? Mejor ni me muero. Corriendo. No quiero que se sepa. La quiero proteger de todo este mendigo. Acción. No te preocupes, solo se la... Los Estados Unidos. Corriendo. Acción. Sus cabezas. Sus cabezas. Corriendo. Acción. Ese compa nos declarará la guerra. ¿Y cómo fue que te interceptaron? Sabía que no declarará la guerra. Corriendo. Acción. Ese compa nos declarará la guerra. ¿Y cómo fue que te interceptaron? Corriendo. Acción. Muchachos, pónganse listos. En cuanto veamos a los Guzmán, tiren a matar. ¿Y si nos adelantamos y le tiramos a lo que se mueva? Sí, él tiene razón. Mejor hay que adelantárnosle. Vamos a acabarlo de una vez. ¿Qué? Corriendo. Que voy a salirme por acá, ¿eh? ¡Acción! mano! ¡Se la llevaron! Tranquilo, sobrino. Si vas tras ella, te van a matar. ¿Eso en qué nos ayudaría? Acción. ¿Y en esos que no? ¿Por qué? ¿Y en? Logré hacer que Ismael nos reciba. Corriendo. Acción. Ellos están más enterados de sus paraderos. ¿Qué? Corriendo. Saliendo de aquí lo puedes checar y verás que está tu... Corriendo. Acción. ¿Sabías que Ismael? ¿Quién? No, pues ya. No, Valió cabeza. Corriendo. Acción. Hablamos más fuerte. Espérate. No, es que no puedo creer que dije Ismael. No, dijiste Ismael. Ismael. Corriendo. Acción. ¿Sabías que Ismael? Sí, es cierto. Ismael. Me caché. Hey. Corriendo. Acción. Ya, tranquilo, carnal. Tranquilo. Esos cabrones tienen a mi vieja. Tranquilo, sobrino. Por el momento no le van a hacer nada. Ella es un boleto para nosotros intercambiarnos por ellos. ¿Qué traes? ¿Me dijo? ¿Qué diablos acabo de ver? No, espérate. Hey. Gracias por el grupo, señor. Wow. ¿Listos? Wow. ¿Por qué no bailas, tío? Ya me cansé. Ya fue mucho dancing. Corriendo. Ya está volteando para allá. Ya no sé, tío. Pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Ya lo sé, tío. Ya. Corriendo. Ya lo sé, tío. Solo que si le pasa algo jamás me lo perdonaría. Por eso todos estos pinches años la he tenido guardada donde nadie sepa que se me volvió a olvidar. Corriendo. Acción. Cabrones, si lo que quieren es voltearnos, no lo lograrán. Esa R otra vez. Esa R. Otra vez. Fallo yo mucho con la R. Nomás piénsalo. Corriendo. Acción. Ayer que tus hombres fueron a vernos, se nos ocurrió un plan. Corriendo. Acción. Ya se me olvidó. ¿Qué le iba a decir? No lo creo, patrón. No lo creo.